Buenas tardes, amada Iglesia Refugio de Galat, o dependiendo la hora que tú veas este servicio, esta enseñanza del día de hoy, viernes 16 de septiembre del año 2022. Y como siempre, pues bueno, iniciamos esta enseñanza vía Facebook. Hoy, pues la tecnología y con la ayuda de Dios nos permite llegar a más congregantes o hasta el hogar, hasta su hogar, ya sea por una situación que no pueda asistir a la iglesia y que realmente quiera escuchar la palabra de Dios para que sea de bendición y de gran aportación a su vida. Y bueno, amados hermanos, pues hoy vamos a ver un tema muy interesante, como lo está viendo la diapositiva, un tema fuerte que yo creo casi nadie se atreve a hablar, solamente los valientes. Pues, ¿por qué? Porque muchas veces algunos pastores o líderes o ministros de alguna iglesia, religión, congregación, pues temen por miedo de que se les vaya la gente, las personas, cuando realmente el miedo que debemos de tener es desobedecer la palabra del Señor. Ahí sí debemos de tener temor porque podemos perder eh, la entrada, el camino, la aseguranza de estar en el reino de los cielos para el día final. Pero bueno, mire, hoy vamos a hablar de este tema que es interesante y que se titula La maldición que trae y lleva el congregante rebelde y errante. Vamos a desglosarlo y detallarlo un poco más, pero vamos a iniciar este servicio con una oración que me gustaría que me acompañaras, amado hermano, para que el Señor tome el control y que sean palabras de sabiduría, de reflexión y que nos llegue a todos para hacer lo correcto. Entonces te invito, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y decimos: gracias, Padre, por permitirnos estar un día más para aquí, Señor, escuchar tu palabra, tu enseñanza, para que seamos instruidos y enseñados en la verdad y en la justicia, Señor. No en la justicia del hombre, sino en la justicia tuya, divina. No en las concupiscencias y complacencias del hombre, sino en las tuyas, en tus caminos y en tus divinos, donde hay paz, gozo y hay victoria, Señor, eterna. Hay vida, vida eterna. Así es que, Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a puerto seguro. ¿Sí? Y toma el control de toda esta enseñanza para que sea de gran bendición y fructífera. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mira, amado hermano, entonces como dice, la maldición que trae y lleva el congregante rebelde y errante. Vamos a ver qué significa primeramente rebeldía. Pues la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa, por lo cual la rebeldía puede ser positiva o negativa, dependiendo del propósito. Unos dicen: oye, es que esta persona es rebelde, esta persona no se somete, no se sujeta. Ahí tenemos que ver varios puntos, el punto de vista del ministerio, de las leyes o de la doctrina que se maneje en ciertas congregaciones o religiones. Hablando de Cristo, pues tiene que ser la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Y si estamos en esa línea, seguramente los pastores o líderes estarán dando buenas líneas para que los miembros se sujeten. Entonces ahí la rebeldía sería negativa por no querer obedecer la palabra del Señor. Pero si estás en un lugar donde no se respeta ni se lleva alineamiento de la palabra de Dios, pues seguramente, como dice aquí, una rebeldía positiva, aunque yo pues ninguna rebeldía la veo positiva,
a menos que sean cuestiones de guerras o políticas ahí entre bandos en lo que es las sociedades, ya sea para luchar por una causa justa, para los derechos de las personas, pero aquí en las cosas de Dios lo veo muy difícil que sea algo negativo. Negativo aquí quizás se refiera a que cuando el pastor o el líder quiera imponer su voluntad y no la voluntad de Dios, obviamente que va a haber una rebeldía, pero no contra Dios, sino contra las cosas negativas que esté haciendo ese líder o ese pastor. Pero bueno, eso es lo que se significa, o es el significado de rebeldía. Y por otro lado también vamos a ver qué significa errante, qué es errante. Mire, se dice que errante es una persona nómada que deambula, anda, transita o camina de un sitio a otro sin tener oficio determinado. O sea, que anda de una parte a otra sin tener un lugar fijo donde asentarse. Esa es una persona errante o nómada que le llaman. Hay muchos sinónimos, pero es alguien que no está en un lugar, siempre anda de un lugar en otro y no tiene algo seguro, algo fijo. Esa es su vida. Entonces, ese significado de errante. Ya vimos significado de rebeldía, de errante, para enlazar o ver cómo está este título de la maldición que trae y lleva el congregante rebelde, ya lo vimos, errante. Y pues ahora vamos a ver qué es maldición. Se escucha fuerte, se escucha algo impactante, pero pues bueno, esta palabra viene desde muchos eh, años atrás y viene de parte de lo divino. Y vamos a decir ahí que la maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que en virtud del poder, según ellos, mágico del lenguaje, logra lo que ese deseo o logran que ese deseo se cumpla. Entonces, pero también vamos a ver la parte bíblica, que es la maldición según la Biblia. Dice que en las Escrituras una maldición es la aplicación de la ley divina que autoriza o inflige juicios y sus correspondientes consecuencias sobre una cosa, una persona o un pueblo, principalmente por motivos de perversidad o de maldad o de cosas que no agradan al Señor, que están en contra de las cosas o las leyes de Dios. Desde ahí viene la maldición. Y principalmente Dios, lo vamos a ver más adelante aquí, como Él es el que establece también las maldiciones para aquellos que osan estar en contra de Él y de sus mandamientos. Es fuerte, pero es verdad también eso. Y una maldición obviamente que Dios no se goza por hacer eso, a Dios no le gusta hacer eso, pero también Él sabe que hay que poner límites a aquellas personas que quieren destruir todo lo que es de Dios o pertenece a Dios o que Dios tiene en su plan divino. Mire, porque vamos a ver, entonces ya con estos tres significados vamos a darle forma de cómo viene esa maldición una persona que no está sujeta a las cosas de Dios, que quiere andar de un lugar a otro, de una iglesia a otra, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, obviamente que con ello va a acarrear maldiciones, va a acarrear demonios, va a acarrear malos espíritus, todo lo negativo que no agrade a Dios. Y entonces dice, lleva y trae y lleva y trae, y va a andar maldiciendo y va a andar haciendo puras tropelías. En prácticamente esa va a ser la maldición del congregante rebelde y errante. Porque mire, aquí vamos a ver en esta diapositiva también, esto lo menciona en Mateo capítulo 12, versículo 30. Decía nuestro Señor Jesucristo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces hablamos aquí también de cuando si alguien que está sujeto, si alguien que es obediente, que es leal
a las cosas de Dios, al ministerio de Dios, a la iglesia de Cristo Jesús, ese evangelio que el Señor nos mandó a hacer, de ir y hablar y dar las buenas nuevas en todas las rincón del mundo y traer a las personas a la salvación, a los pies de Cristo para que tengan vida eterna. Eso es juntar, traer. Pero ¿qué hace el congregante rebelde y errante? Hace todo lo contrario, no junta, él desparrama, él siembra discordia, él siembra división, siembra maldad, siembra chisme, siembra egoísmo, siembra todo eso, porque se va de un lugar y es que allá el pastor me hizo esto, y es que allá no había esto, y es que yo quería, y puro de eso, pero nunca hablan de lo bueno, nunca hablan de la bendición, nunca hablan de si quizás hubo algún crecimiento de parte de sus vidas en cualquier ministerio que estuvo. Y estoy hablando de ese congregante rebelde y errante por voluntad propia. Ojo, no se me confunda, mi amado hermano. Hay diferentes personas que por motivos de trabajo, por motivos de una estabilidad económica o laboral o social o familiar, tienen que moverse de un lugar a otro y obvio que tienen que buscar un lugar donde congregarse, una iglesia donde puedan recibir la palabra del Señor y puedan seguir creciendo. Esos son por necesidades o causas ajenas a uno, amado hermano. Pero cuando es porque no me gusta ir en la situación y porque no se hace lo que yo quiera, y como les decía en la prédica del domingo pasado, es que aquí no truenan mis chicharrones y yo aquí quiero que mis chicharrones truenen nada más. Y no, pues en unas cosas donde en una iglesia como se escucha, ¿no? Pues nada más los chicharrones de Dios van a tronar y no los de la persona del mundo, porque tenemos un pensamiento, un sentimiento finito, mundano, y no a los intereses de Dios, a los intereses del reino de Dios, que Él es, que quiere salvarnos a todos y bendecirnos a todos y que prosperemos. Entonces, a ese tipo de congregantes me estoy refiriendo, a esos que por voluntad propia, por capricho, por necedad, por egoísmo y por no sé qué pensamiento tengan, que no es el pensamiento del Señor, andan de lugar en lugar, haciendo rebeldía, provocando rebeldía, chismes, egoísmos, dividiendo, apagando, cerrando iglesias y pues ya vamos a ver más adelante también lo que el Señor le dice a ese tipo de personas, que no es desde ahorita, amados hermanos, ha sido desde hace años, siglos se podría decir, de fariseos, seduceos y en fin, todas las personas que nunca están de acuerdo en las bondades o en las cosas del Señor. Y mire, vamos a ver aquí en el versículo de Lucas, capítulo 17, del versículo 1 al 2. Allá habla de que mejor que se atasen esas personas una piedra de molino en el cuello. Mire, vamos, dice así. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Allí es donde también es donde deben de poner atención, amados hermanos, y aquel que si me está viendo de seguro no le va a agradar y se va a molestar y ya no va a querer ver este video, ni seguirme, ni estar en sintonía con las cosas de Dios, hasta que ya tenga la necesidad o tenga ahora sí que la piedra de molino en su cuello y en el mar, ahora sí va a estar, ay, hermano Aldo, ay, Señor, perdóname, es que yo creía, yo pensaba, etcétera, etcétera. Esas personas que andan de rebeldes y que no se sujetan a Dios, no se sujetan a las cosas del Señor y andan haciendo tropezar a los demás. Por ahí había otro, no recuerdo ahorita exactamente la cita bíblica, pero cuando dice que ciegos, guías de ciegos. Entonces todo esto habla de que hay de aquel que por culpa de él haga tropezar o desvíe de las cosas de Dios a una persona que apenas está conociendo del Evangelio o alguien que ya está en los pies del Señor Jesucristo y lo desvía, lo saca para ir a sus ideales que él cree o él piensa que realmente es lo correcto, cuando lo correcto ya está escrito, ya está
establecido las Sagradas Escrituras y hemos dado testimonio y hemos sido todos testigos de que todo lo que está en las Escrituras siempre, siempre es para nuestro bien, siempre es para nuestro consuelo, siempre es para nuestra protección, siempre es para que nosotros progresemos, para que nosotros seamos bendecidos de parte de Dios. Entonces es claro ese versículo que hay que tener cuidado y fíjese, dice, mejor atarse una piedra de molino y tirarse al mar. Y eso es algo fuerte y grotesco, entonces no quiero imaginar qué podría ser o cómo sería aquellos que están haciendo tropezar, aquellos que hacen dividir a la iglesia, aquellos que hacen desviarse a la congregación, aquellos hermanos que llevan la maldición y la traen y llevan la maldición de la rebeldía y de la errancia, de andar en un lugar a otro sujetando. Y vamos a ver en estos versículos más adelante cómo es que a través del tiempo se ha visto esas maldiciones, cómo se han generado y que hasta hoy se pueden manifestar en diferentes situaciones, ocasiones o maneras como la que estamos en esta enseñanza definiendo del errante y rebelde congregante. Dice también en el libro de Mateo capítulo 12, del versículo 25 al 26, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y el 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿A qué me refiero con este pasaje, amados hermanos? De que precisamente ese hermano rebelde y desobediente o errante va a un lugar, a una congregación y dice, no, es que haya esto, haya lo otro, ya me hacían o no hacían, o deberían hacer o no deberían hacer, y luego después se va a otro lugar porque no le hacen caso. Entonces empieza a decir que pues el pastor que le sirve a Jesús hizo algo que según él dice que no debería estar correcto, y luego no le parece y se va a otro lugar y dice lo mismo. ¿Qué es lo que está provocando división? Entonces aquí dice, pues permanecerá ese reino, hablando de esa persona rebelde que dice que allá no está la verdad, que la otra iglesia no está la verdad, dando a entender que la verdad está con él y que como no convergen o no adjuntan sus verdades con las de la iglesia, pues él se anda moviendo de lugar en lugar a ver dónde sí encuentra esa verdad. Y si todas son iglesias de Cristo y se rigen por las Sagradas Escrituras y son obedientes a las Escrituras y mandamientos de Dios, pues él nunca va a encontrar esa verdad porque él anda más desorientado que en ningún lugar. Entonces, obviamente que él no va a permanecer, él va a andar dividiendo y donde él esté, donde él se vaya a mover, siempre va a estar dividiendo. Entonces, no va a permanecer, no va a prevalecer, no tendrá él una estabilidad, y por eso es que anda de errante en errante, y esa es parte de esa maldición de ese congregante errante y rebelde. Mire, un ejemplo también podemos verlo desde el Antiguo Testamento, en los 40 años, en los 40 años en los que el pueblo de Israel anduvieron errantes dando vueltas y vueltas en el desierto hasta que murieran esas generaciones pecadoras que atentaron contra Dios. Y esto lo podemos ver en la cita bíblica de Números capítulo 32, versículo 13. Y dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes, errantes de un lugar para otro, de un lugar para otro, 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Yo a veces leo esta cita bíblica y me pongo a meditar y a analizar.
Y ahí hay algunas imágenes, ¿no? Donde están en el desierto y que los trae como que vuelta y vuelta, o los trae para un lugar y a otro, andan errantes porque osaron hacer becerros de oro, maldijeron a Dios y que preferían mejor haber estado de esclavos que la libertad, y pues todas ni siquiera lo llevan a la tierra donde fluía leche y miel, donde Dios le prometió y pactó con Abraham que les iba a entregar a él y a sus generaciones esa tierra donde fluía leche y miel, sin siquiera ellos hacer nada, solamente obedecer. Pero otros dicen que eran prácticamente, no sé, 10 años, 11 años, o menos, 4 años. Son teorías de los estudiosos o eruditos que podían llegar a la tierra prometida, pero como ellos se pusieron en rebeldía a las cosas del Señor, anduvieron de nómadas de un lugar a otro, de un lugar a otro, hasta que fueron pereciendo, o sea, muriendo, falleciendo, todas esas generaciones que estuvieron maldiciendo a Dios o que estuvieron en contra de Dios, y quedaron las generaciones nuevas donde ya realmente otra vez Dios era la atracción, era el centro de todo, y es donde los mete por medio de Josué a la tierra donde fluye leche y miel. Entonces le suena este pasaje desde el Antiguo Testamento, desde aquellos inicios, a lo que estamos comentando hoy en día, de aquellas personas congregantes que son rebeldes y errantes y que andan de un lugar a otro. Lo más seguro es que si no se alinean a las cosas de Dios y reniegan de Dios y de sus siervos, como lo hicieron ahí también ellos con Moisés, lo más seguro es que así van a andar y van a perecer y no van a tener un lugar estable hablando en las cuestiones de Dios. Entonces, sean muy atentos, pongan muy atención, y si andan por ahí haciendo eso, están a tiempo de redimirse, de regresar a sus lugares donde han crecido, donde Dios les ha bendecido y donde seguramente van a ser de gran bendición para el plan y el propósito de Dios en su iglesia. Y miren, vamos a ver esto de las maldiciones también desde aquel tiempo. Y vamos a ver lo de la guerra, Amalek, por generaciones, hay una maldición que se les dio por generaciones. Y pues Amalek era un pueblo nómada, ya hablamos que nómada era un pueblo que andaba errante de un lugar a otro. Se fija cómo todo se conecta. Entonces era un pueblo de amalecitas, Amalek, un pueblo nómada, errante, que deambulaba por el desierto del Sinaí. Se encuentra al pueblo de Israel y pues quiere matarlo y hacer sus maldades, como siempre esos pueblos, esas personas malvadas, siempre es su estilo, ¿no? De hacer maldad, matar y hacer todas las atrocidades que a Dios no le gusta. Y en este caso pues era el pueblo de Dios, Israel, ¿se imagina? Entonces dice ahí en el capítulo de Éxodo, capítulo 7, versículo 16, dice, y dijo Dios, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahí ya está hablando de que entonces Dios va a estar en guerra contra aquellos rebeldes, contra aquellos nómadas, contra aquellos que andan de un lugar a otro, sembrando discordia, sembrando rebeldía, egoísmo, chismes, todo lo que perjudica al propósito y plan de Dios y a su iglesia, a sus hijos, a los hijos de Dios, aquellos que ve como la niña de sus ojos. Entonces, fíjese, esto también viene de generación en generación. Quizás si usted anda de rebelde y anda de nómada de una iglesia a otra, a lo mejor ya trae el espíritu amalecita, o no vaya a ser descendencia de Amalek. Mejor arrepiéntase y alíñese y métase en los caminos y propósitos de Jesús. No del pastor, no del líder, de Jesús y de su palabra divina. Y si el pastor, el líder están bajo esa línea, esa cobertura, lo más seguro es que usted también va a ser bendecido y van a caminar en un solo sentido. El servicio del domingo pasado en la iglesia predicaba la palabra del poder del acuerdo, era el poder del acuerdo y del pacto de Dios con la humanidad.
Y aquí hablamos, está viendo usted la imagen donde está Moisés y está peleando ahí el pueblo de Israel con Amalek. Está Josué y ahí está a un lado Aarón y Hur levantando los brazos a Moisés para que la vara estuviera alzada, porque cuando la vara estaba alzada, el pueblo de Israel vencía y ganaba, prevalecía. Pero cuando se bajaba, el pueblo de Amalek era el que prevalecía. Así es que cuando se terminó el sol, pues ya sabemos la historia. Vence el pueblo de Israel con la ayuda de Dios, y el pueblo rebelde y nómada, amalecitas, fueron castigados de generación en generación. Y miren, también si nos mantenemos así en la promesa que Dios hizo a Abraham de darle riqueza, bendición y prosperidad, ya les comenté de que los iba a llevar, los sacó del Éxodo, los sacó de Egipto, de la esclavitud, para llevarlos, atravesarlos por el desierto y llevarlos a un lugar donde le prometió a Abraham que iba, ya fue por medio de Moisés, obviamente, pero le había prometido a Abraham ese pacto que hizo entre Dios y él, de darle reyes y naciones y hacerle multitudes de descendencia, puesto que Abraham no tenía ya descendencia y era viejo, pero aún así Dios le dio un hijo. Y entonces ya conocemos a Abraham, Isaac, Jacob, toda la descendencia que viene. Y la tierra donde fluye leche y miel, que es Israel, les dio ahí todo. Esa es una promesa que desde el principio Dios le había dado a Abraham. Entonces, esto lo podemos ver en Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Se fija, amado hermano, cómo es mejor? Es mejor estar y mantenerse en la tierra donde Dios te metió, donde fluye leche y miel. Más adelante en esos versículos donde dice, donde hay prosperidad, donde hay fruta, donde hay todo que tú no has cosechado, tierra que tú no sembraste. O sea, todo esto también se asemeja al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que tú no sufriste, que tú no pagaste, que Jesucristo lo pagó por nosotros, por amor a ti y a mí. Es mejor mantenernos en esa línea y no andar de rebeldes y soberbios y desobedientes ante las cosas del Señor, creyendo que nosotros sabemos todo, que nosotros tenemos la razón. Dios nos va a redarguir cuando realmente andamos en su Espíritu, en el Espíritu Santo. Nos redarguye si andamos bien, si andamos mal, si Él nos corrige o nos bendice o nos levanta y nos prospera. Pero todo siempre es en los caminos del Señor. Mira, hermano, no se debe de seguir el ejemplo de Adán y Eva, que prefirieron vagar en el desierto y el sufrimiento por rebeldes. Adán y Eva prefirieron vagar en el desierto y tener el sufrimiento por rebeldes y desobedientes, que mantenerse sanos y salvos de toda maldad y sufrimiento en el huerto del Edén. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19.
Dice, le dijo el Señor, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de, perdón, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, esa famosa frase, ¿no? Y al polvo volverás. Mire lo que ocasiona la rebeldía y la desobediencia. Y aunque diga, es que fue la mujer que tú me diste, y la mujer, es que fue la serpiente, es que decidieron desobedecer y hacer esa rebeldía que causó que anduvieran errantes por toda la tierra, pasando y sufriendo el dolor, el hambre y todo lo que conocemos que hasta hoy en día cualquier ser humano pasa. El trabajo es duro, es difícil, la procreación de la descendencia pues también es dolorosa, pero pues también es algo bonito cuando ya se tiene a los hijos. No todo es malo, pero estamos hablando de lo que provoca la rebeldía y esa nomadez que andan ahí de un lugar a otro. Esa rebeldía, por más que el diablo, el enemigo te la pinte bonito, es que mira, en esa iglesia no esto, pero aquí sí, y que mira aquello y aquel, siempre de esas personas que te hablan bonito, que te seducen, que te endulzan el oído y que a la mera hora pues te das cuenta que nada era cierto, sino puras emociones y y sentimientos vanos y falsos, donde Dios no está en esos planes. Así es que ponte abusado, ponte, como dicen ahí, muy buzo, aprendamos de estos pasajes, de estas personas que tuvieron errores, pero reivindicaron. Eso es lo que nos enseña la palabra, eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Por eso es importante ir a la iglesia, escuchar los sermones, las enseñanzas de Dios, por este medio también electrónico. Nada de que nada más veo el video 3 segundos y ya, y ay, qué aburrido. Y cuando ya traen la soga en el cuello, como la piedra del molino, ahí sí ya quieren ver todo en un segundo y pues es difícil. Y miren, a veces así el rebelde y el errante dice, pues es que en ningún lugar me quieren, en ningún lugar me comprenden, entonces pues voy a otra iglesia y dice lo mismo y empiezan a hablar y pues decir cosas no gratas de donde estuvieron en lugar de ser agradecidos. Decía el cantante Samuel Hernández, dice, toda la gente puede dar gracias, dice, pero no todos son agradecidos. Dar gracias cualquiera lo puede hacer, pero ser agradecido depende de la relación que tú tengas con Dios para ese sentimiento de realmente de gratitud por alguien que hizo algo bien por ti. Entonces, pues a veces eso es lo que les carece a ellos o les falta y se fijan más en lo que no es de bendición o lo que no es bueno. Entonces, como les digo, a veces el rebelde y errante anda de un lugar a otro diciendo, es que allá no me quieren, en ningún lugar no me quieren, no me comprenden. Y lo peor aún, que entonces dicen, pues si no funciona en un lugar en otro, porque ya no vi que no, es como el dibujito, esa imagen que ve que anda de un lugar a otro, dicen, bueno, pues entonces haré mi propia congregación, o aún peor, haré mi propia iglesia. Dices, ay, caray. Y como a veces son labiosos, son talento, no sé qué palabra pudieras decirles, que son como, pues, astutos, pero hasta ahí nada más como la serpiente. Entonces hacen su propia iglesia y con sus propias reglas y sus propias leyes. Y pues sí, estarían haciendo una iglesia, pero sin Dios. Una iglesia que ellos ponen sus reglas, ponen sus estatutos, porque no son obedientes a las reglas de Dios. Entonces quieren todo lo que le complace al hombre, todo lo que le gusta al hombre,
y que Dios no se encuentra en ello. Entonces hacen una iglesia pero sin Dios, porque Dios no aprueba, amado hermano, o avala esas cosas, y por eso seguramente no está allí la bendición ni el poder de Dios. Y como lo vemos en ese dibujito de abajo, dice, sino todo lo contrario, a estar ahí el poder y la manipulación del maligno y sus demonios. ¿Cuántas veces no ha visto usted videos o algún servicio donde hablan y gritan lenguas extrañas que luego dicen que son angelicales, pero a la verdad, cuando he visto yo eso, hasta me perturba mi alma, mi corazón, y ya lo que quiero es salir corriendo de ahí? ¿Por qué? Porque también, acuérdense que el diablo también tiene poder de adivinación y sabe y conoce las vidas de las que estuvieron ahí y conocen la vida de los muertos y pueden darle adivinación y, ay, este dijo algo que no sabía y que nunca sabía, pero nunca se lo dice con certeza, como Dios, que sí conoce todo, el antes, durante y después, pasado, presente y futuro. En esos lugares no. Y en esos lugares más se manejan los sentimientos de concupiscencia y de placer y de sentirse y estar bien, pero nunca, nunca se enfocan a Dios. Y si se fija, casi no hablan de Jesús, sino hablan de puros testimonios, de milagros, de prosperidad, de dineros, de cosas sobrenaturales que son dudosas y que ya no sabe uno, hacen que se avientan harina en la cara y traen un mazo y se dan de golpes en la cabeza y se avientan el zapato y se tragan gasolina y que la unción de la gasolina, y usted ya sabe de todo lo que estoy hablando. Todo esto conlleva a que esas personas rebeldes y errantes empiezan a formar este tipo de congregaciones o iglesias o grupos sociales religiosos que se van totalmente de los propósitos de Dios y de la realidad. Abusados, si usted se encuentra a alguien así o está viendo algo así, a tiempo de reivindicar, amado hermano. Si realmente quieres las cosas de Dios, si realmente quieres la vida eterna, si realmente quieres andar en un camino de santidad y de bendición al Señor, ten mucho cuidado con todo esto que te está hablando. ¿Le suena esto que hablamos anteriormente? Vamos a esperar la siguiente diapositiva y vamos a ver, miren, en esta diapositiva, ¿eso le suena a lo que Satanás quiso hacer en el reino de Dios? Quiso ser igual que Dios y tenerlo todo. Vamos a ver ahí en Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 21, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te veían o te ven y te contemplaban diciendo, ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la paz del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 4, vamos a hablar también de aquellos que le siguen a estas personas.
Fíjese, entonces, ¿le suena? ¿Le suena como también esa persona que a veces yo quiero ser pastor, porque yo así quiero, no porque Dios me lo dijo, y siempre dicen, es que Dios me habló, es que Dios me dijo que yo voy a ser pastor? Quizás, si fue Dios, si fue realmente Dios y tú realmente deseas ser ese pastorado, o maestro, o profeta, o líder, o salmista, lo que sea en el propósito de Dios, tú vas a ser obediente y vas a aprender y vas a ser moldeable para que te enseñen, para que tú puedas dar lo mejor de ti, por parte de los siervos de Dios y por parte de Dios mismo en su espíritu. Pero si dices, es que Dios me dijo y yo quiero ser profeta, quiero ser pastor, oye, ¿y sabes predicar? No, no sé predicar, pero quiero ser pastor. Oye, ¿y sabes dar palabra de consuelo? No, no sé, pero yo quiero ser pastor. Oye, ¿y lees la Biblia? No, pero yo quiero ser pastor porque yo quiero y porque... Entonces eso ya es un deseo personal, ya es un capricho, ya empiezas en una rebeldía porque no te estás sujetando a lo que Dios quiere. Y así empezó Satanás. Empezó a querer ser igual que Dios, a poner semejante a Dios y decir, pues yo también aquí la hago. Y entonces aquí es donde Dios lo desecha. Pon atención, amado hermano, no vaya a ser que Dios tenga muchas promesas para ti, Dios tenga muchas cosas para ti y por tu necedad, por tu rebeldía y por tu errancia de un lugar a otro, puedas perder todo lo que Dios tiene para ti y seas desterrado de los propósitos o del plan divino que Dios tiene para ti. Eso no depende ya de Dios, dependerá de ti. Así es que estamos en tiempo, tenemos libre albedrío de reflexionar y de entrar en las cosas del Señor. Pero también esto va para aquellos que le siguen la jugada a esas personas, aquellos que dicen, no, vente, deja esa iglesia, vámonos a tal lado porque allá sí va a estar lo bueno. Y luego van a otro lado y no, déjalo aquí también, y no, y empiezan, eso como le llaman algunos, ¿no? Roba ovejas, o se empiezan a sacar a la gente de las congregaciones, o las dividen, y cuando las dividen, vente, aquí está lo bueno, y donde dice que van a formar su propia iglesia, su propia congregación, sin el visto bueno del Señor, sin que estén las cosas del Señor ahí, pues no se le asemeja igual esto del diablo, que lleva una tercera parte de los ángeles, se los lleva con él, y de esa, mira, aquí usted puede ver la hermosura que tenía antes Lucifer, porque así era su nombre, Lucero de la mañana, una hermosura, un ángel, lo más precioso que había hecho Dios. Pero mire, cuando desobedece ya va transformándose en forma de dragón, y los ángeles que también eran hermosos y bonitos, ya cuando caen, son desterrados al abismo, ya cambian y son transfigurados, ya no se llama Lucifer o Lucero de la mañana, ahora es Satanás, ¿ok? Por la rebeldía contra Dios, y todos sus demonios también toman forma horrorosa, horripilante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tienen nada de divinidad, no tienen nada de santidad, sino pura maldad y puro pecado. Entonces así también, tarde que temprano, esa gente rebelde, esa gente que no se sujeta y que anda de nómada de un lugar a otro, junto con sus seguidores, y si quizás no físico, pero sí espiritualmente, van a verse horrorosos, van a verse sin santidad y van a verse con desprecio en las cosas de Dios. Y van a ser tarde que temprano desnudados y van a ser aborrecidos por el Señor. Así es que están a tiempo, amados hermanos, están a tiempo ustedes que andan haciendo esas cosas, que se vuelvan a los caminos del Señor. No digo a los caminos de fulanito de tal ni de sutano, a los caminos de Jesucristo, a sus leyes y sus mandamientos. Y mire, les decía en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 4, ahí es donde dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, escarlata, está hablando de Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice, y en sus cabezas 7 diademas, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de la tercera parte de los ángeles del cielo que iban cayendo, que eran caídos como un cometa. Entonces, ahí puede ir el rebelde, puede ir ese nómada que anda de un lugar a otro, junto con todos aquellos que le andan siguiendo sus consecuentadas, se le puede decir, por rebeldías, y que no están en rebeldías.
que están, en rebeldías. Es esa tercera parte, y ya los hemos visto. Vamos a seguir al hermano tal, porque él sí tiene poder y tiene palabra. Pues ha de ser del diablo y del demonio, y tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Manténgase firme en las cosas del Señor. Y dice, y solo tuvo, pues aquí podemos ver en esto que solo Satanás y esos ángeles que le siguieron ahí la jugada, solo tuvieron el destierro del reino celestial, siendo privado de toda la bendición del Padre. Y no obstante, con esto, Satanás se llevó esa tercera parte de los ángeles al abismo, en lo que hoy se le conoce como el infierno y sus demonios. Así, ¿quieres terminar como Satanás? ¿Y aquellos que le siguen quieren terminar como los ángeles caídos, sin Dios y sin esperanza? No, amados hermanos, es mejor, amados hermanos, mantenerse en obediencia y lealtad a la iglesia en Cristo Jesús. Porque esto nos enseña es mejor, amados hermanos, es mejor mantenerse en obediencia y lealtad a la iglesia en Cristo Jesús. Podemos ver en Juan capítulo 14, del versículo 21 al 24, dice, el que tiene mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo, y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará o obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. En este versículo está todo conjugado. Aquellos que guardan sus mandamientos, aman a Dios y aman a Jesús, y Dios se va a manifestar en ellos, y Dios va a morar en ellos. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, porque nosotros somos templos vivientes, nosotros somos ese templo viviente, piedras vivas, donde ahora el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Y si nosotros guardamos sus mandamientos en el Señor, obviamente vamos a estar en lo correcto. Si alguien guarda los mandamientos del Señor, si alguien obedece la voluntad del Padre, si alguien se mantiene en los mandamientos que Dios da, seguramente no va a andar de rebelde, no va a andar de un lugar a otro a ver dónde sí quiere escuchar lo que a él le conviene, aunque él sabe que hace pecados, aunque él sabe que anda de pecador y de malicioso, pero él solamente quiere escuchar consuelo de todo lo malo que está haciendo para seguir haciendo sus perversidades y no para reivindicarse con Dios. Esa gente, esas personas que andan de un lugar a otro y que andan de rebeldes y que andan de errantes y que traen esa maldición de dividir, de hacer chismes, de egoísmo, seguramente no guardan los mandamientos del Padre, no están en las cosas del Señor. Entonces Dios tampoco, ahí dice que Dios tampoco los va a amar a ellos y tampoco va a andar en ellos y va a permanecer en ellos. Así es que pongámonos atentos y abusados, amados hermanos. Yo te pregunto, ¿tú dónde quieres estar? ¿Qué tipo de congregante quieres ser, mi amado hermano? Si estar en una iglesia, por muy sencilla que sea, humilde, pero si realmente ves que ahí creces, y no hablo de un crecimiento financiero que te haga multimillonario rico, que pues es bueno que Dios prosperara, ¿verdad? Pero estamos hablando de un crecimiento espiritual. Crezca tu amor, tu bondad, tu bondad por lo demás, la ayuda por los demás, tu amor al prójimo, el perdón, el sacrificio, la misericordia. Ser humilde, no humillarse, ser humilde. Es muy diferente humillarse, ser humilde.
todos esos dones, todos esos talentos, todas esas virtudes que tengas de amor, de misericordia, de protección, de oración, de intercesión, de consolar, de amar. Todo eso es la voluntad del Padre y eso se puede ser lleno en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces cuidémonos, amados hermanos, de esas personas que andan de rebeldes y de nómadas o errantes. Y mucho más cuídate de seguirlos o hacerle caso a ellos. Y sobre todo, aún peor, que tú te conviertas en uno de ellos. Ten mucho cuidado. Para esto son estas enseñanzas, para avisarte, para alertarte. Las verdaderas profecías que se ven o están desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que todavía algunas daban como Juan el Bautista, el último de los profetas, pero están en el Nuevo Testamento, eran y son para advertir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, si anda desviándose, si andan cosas indebidas, vuelvan al cauce, vuelvan a los caminos de Dios. Ya pasamos por una pandemia y antes de la pandemia yo creo que era necesario, porque ya había muchos hijos de Dios, muchos superprofetas, muchos sanadores, ya se sentían más que Jesucristo y más que el Espíritu Santo, y era una descomposición social religiosa que se estaba yendo agrandando en inmensidades. Y entre esos ahí andan esos rebeldes y nómadas que no encuentran y no hallarán seguramente lugar y reposo en la casa de Dios, porque no traen nada de Dios, sino puros demonios de influencia, de adivinación y todo lo de perversidad que hay, de dinero deshonesto y ganancias. Entonces, amado hermano, para esto son estas enseñanzas, son enseñanzas que Dios nos muestra el camino, que Dios nos avisa, que Dios nos previene, porque Él nos quiere cuidar, Él nos ama y quiere entregarnos esa tierra prometida donde fluye leche y miel, que es el reino de los cielos, y donde está un rey todo amoroso y misericordioso, que también Él dio su vida por nosotros, y Él es Jesucristo de Nazaret. Y bueno, con esto terminamos esta enseñanza, amado hermano. Te lo dejo con esa pregunta: ¿tú dónde quieres estar? ¿Qué tipo de congregante quieres ser? Allá tú sabrás, amado hermano. Si estás en el lugar todavía correcto, qué bien por ti. Que Dios te siga bendiciendo y protegiendo y cuidando. Y ponte muy atento de ese tipo de personas. Y pues bueno, vamos a orar como siempre para cerrar este servicio, dándole gracias al Señor y pidiendo que nos bendiga, nos sane, nos cubra y nos proteja de todo mal y de toda maldad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y decir: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, por estas palabras que nos acabas de dar, Señor, que es para prevenir, cuidar nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, y nuestra alma. También, Señor, para evitar ser como aquellos que seducen, aquellos habilidosos que hablan palabras bonitas, pero que son huecas, Señor, que no traen nada de bendición. Gracias por prevenirnos, Señor. Gracias por alertar a tu pueblo. Gracias por guiarnos en el sendero de justicia y de verdad, porque sabemos que los tiempos ya están cerca, Señor. Estamos en los últimos momentos y es cuando más debemos de estar alertas, velando, como las novias que estaban esperando al novio estaban velando, Señor. Así queremos estar, y una manera de hacerlo es escuchar tu palabra para no desviarnos. Así es que te pido también, Señor, que a cada uno de mis hermanos que están en este servicio, viendo, escuchando, que hacen ese esfuerzo por ver todo el servicio, Señor, así también tú retribúyeles todo, Señor, en bendición, en protección y en cobertura, Padre mío. Sánalos, Señor, aquellos que estén enfermos, Padre Santo, aquellos que tengan una necesidad realmente, Señor, súplesela, Señor, dales alimento, provee trabajo, Señor, a mis amados hermanos, para que haya prosperidad, pero todo en tu justicia, Señor, conforme a sus corazones que sean revelados, Señor, ante ti, Señor, si esa bendición realmente va a ser para un bien de ellos o va a ser para una maldición.
Sé tú, Señor, conforme a tu justicia y tu bondad. Pero si es así, Señor, en tus caminos, bendícelo, Señor. Sánalo, Señor. Restáuralo, Señor. Y hasta allá que tu poder se manifieste grandemente, Señor, y que sea un sello de que tú eres un Dios verdadero, que eres un Dios real y que eres un Dios de poder y de justicia. Hasta allá tócalos, Señor. Úngelos de los pies a la cabeza, Señor. Cúbrelos y sánalos y restáuralos, Señor. Y nunca dejes de mostrarnos los caminos correctos, Señor, por medio de tus siervos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, amado hermano, espero que realmente analices este mensaje y no lo tomes de otra manera, porque al que no le conviene y no es para sus fines, siempre trata de evitarlo y buscar la justificación. Pero cuando somos obedientes y estamos en la línea o en el mismo espíritu que es el Espíritu de Dios, vamos a ser obedientes y a seguir las cosas de Dios, porque sabemos que en Él no hay falla, sabemos que Él siempre busca el bien y no el mal. Es un Dios de bien para nosotros. Así es que igual te digo siempre, amado hermano, comparte estos videos. Sé que al más de 2 de 3 que tú compartas, te va a ser de bendición, los va a prevenir y va a evitar que el día de mañana digan, es que Dios no existe, yo confié en Dios, di todo mi dinero, hipotequé mi casa y se la di al siervo de Dios, hice esto, hice aquello, hice el otro, y resulta que ni era siervo de Dios y ni era nada, y era un rebelde, errante que anda de un lugar a otro, estafando, robando y sembrando discordia, egoísmo y chismes y envidias. No, mejor siembra, sé obediente. Te hablan del diezmo, te hablan de las ofrendas y ahí hasta como que te reparas y haces así caras, ¿verdad? Cuando realmente ahí también está la bendición en dar los diezmos y las ofrendas, pero realmente la casa de Dios. Y estoy 100% seguro que esas bendiciones siempre, hablando de las ofrendas y diezmos, siempre van a dar a buenas causas, ayudar al prójimo, a embellecer los templos donde tú asistes y tus familias, y todo tú lo vas a ir viendo conforme sea tu espíritu. Si es que comparte el video, haz comentarios, peticiones, estaremos orando por ellas y pues una vez más, gracias por estar viendo esta enseñanza. Te bendigo en el nombre de nuestro Jesucristo, Señor Jesucristo amado. Y como siempre yo me despido diciéndote ya la frase que siempre he adoptado y que es esta, la siguiente, que con Cristo todo y sin Él nada. Dios te bendiga y te guarde, amado hermano. Les ama en el amor de Cristo.